Bienvenidos hermanos y hermanas a un nuevo programa, María Madre del Redentor. Después de una semana nos encontramos nuevamente para seguir reflexionando sobre la Santísima Virgen María y conociéndola cada día más, conocer lo que enseña la Iglesia sobre la Virgen María, el papel fundamental que María juega en la historia de la salvación, en la historia de la Iglesia, y así poder amarla y amándola a ella poder llegar a Jesús, crecer en el amor a Jesús. Dame la fe, Señor, la fe de María. Durante los programas anteriores estuvimos tratando el tema de la maternidad divina. Hemos reflexionado sobre esta maternidad y podemos concluir que esta maternidad es una maternidad real, auténtica. María es realmente la madre de Jesús. Hoy vamos a tratar el tema de la virginidad perpetua en María. Pero antes de entrar en materia vamos a saludar juntos a la Virgen María, como la ha saludado el ángel y como la Iglesia todos los días le saluda. Unámonos pues en la oración para saludar a la Virgen diciendo juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. La maternidad de la Virgen María es una maternidad excepcional, milagrosa e irrepetible, pues es una maternidad virginal. María es madre y virgen. Esta es la fe de la Iglesia que se condensa en la antiquísima fórmula: virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Todos hemos escuchado esta afirmación, que es la síntesis de este dogma de fe sobre la virginidad perpetua de María. El sentido teológico de la virginidad perpetua de María. La virginidad de María es un don de Dios, pero para que nosotros podamos entender realmente lo que la Iglesia enseña al afirmar que María fue, permaneció y sigue siendo virgen, tenemos nosotros que esclarecer un poco el concepto de virginidad. Desde un punto científico podemos nosotros entender el concepto de virginidad como la integridad corporal de una persona que no ha tenido relaciones sexuales. Desde una perspectiva del Nuevo Testamento, la virginidad comporta la entrega total de la persona, el alma y cuerpo, mente y corazón, es decir, una consagración total. De tal manera que, si científicamente o biológicamente nosotros hablamos de virginidad cuando la persona no ha tenido ningún contacto sexual, en la enseñanza del Nuevo Testamento, aunque lo implica, es decir, aunque implica la conservación de la integridad del cuerpo, la virginidad, el concepto de virginidad denota además una consagración total, una entrega total, no solamente del cuerpo, sino de la mente y del corazón. Es decir, una entrega total, una consagración total de la persona en sí. Es un don brindado por el Señor y no impuesto. Así lo dice Jesús en el Evangelio. Allá en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, por ahí, Jesús afirma que algunos han nacido eunucos, otros han sido hechos por los hombres eunucos, y otros se han hecho a sí mismos eunucos para el reino. Entonces vemos cómo ya en la conciencia del Nuevo Testamento, en boca del mismo Jesús, aparece ya la práctica de la virginidad como consagración total a Dios. Una consagración que, insisto, es esencialmente una consagración del cuerpo, del alma, de la mente, del corazón. Esta donación completa
de la persona comporta la virginidad del cuerpo, sí, afecta la corporalidad. Es como dicen los teólogos, el elemento material de la virginidad o la expresión formal de la virginidad. O sea, ¿cómo se expresa el acto de consagración virginal? Al no tener relaciones sexuales y permanecer íntegra la persona. La virginidad del alma. Esto presupone y requiere no solo la integridad física de la mujer, como una mera realidad biológica, sino la voluntad de querer entregarse totalmente solo a Dios. Eso es la virginidad del alma. Toda su energía anímica y espiritual se abandona en Dios. Es decir, toda su vida se orienta a Dios, su fuerza, su voluntad, todo su pensamiento, su ser, su quehacer está orientado a su consagración total a Dios, que se expresa, insisto, de manera concreta en la conservación biológica de la virginidad. De aquí que la integridad corporal es el fruto de la integridad física y espiritual. Cuando a mí se me acerca algunos jóvenes, sobre todo para tratar el tema de la castidad y del celibato, un tema que hoy por hoy es muy discutido y descuidado, poco creíble, poco vivido, entonces yo siempre les explico que para poder vivir la castidad, para poder vivir la virtud de la pureza, para poder vivir incluso el celibato, necesitamos primero vivirlo, estas realidades, en nuestra mente y en nuestro corazón. Es decir, procurar siempre la pureza de mente, porque si nosotros ensuciamos nuestra mente, entonces comienza la tentación y comenzamos a perder la virtud. En el corazón, ¿por qué? Porque tenemos que estar convencidos que aunque tenemos en nosotros ese potencial, esa fuerza, que es parte de nuestra composición natural, ¿verdad? El deseo sexual, la fuerza sexual, el poder creacional en nosotros a través de el acto sexual y de todo lo que esto implica, necesitamos estar convencidos de que por amor al reino renunciamos o nos conservamos en el estado de pureza para poder ser fieles y diligentes servidores del Señor. Pero eso es una cuestión de convicción. Por eso es que digo yo, y así lo enseña la Iglesia, para poder vivir primero la castidad en el cuerpo, habrá que vivirla en la mente y en el corazón. Y como fruto de la castidad en la mente y en el corazón, entonces tendremos nosotros la integridad física. Tendremos nosotros el don de la abstinencia y el don de la virtud de la pureza en el cuerpo. La doctrina católica sobre la virginidad de María incluye indiscutiblemente la corporalidad. Es decir, hemos hablado de dos tipos de virginalidad, ¿verdad? Primero la virginalidad física y luego una virginidad en el alma. Pero no son dos realidades antagónicas o opuestas, sino que son realidades que se viven una correspondiente a la otra. De tal manera que queda claro que María ha consagrado toda su vida a Dios. María ha destinado todo su pensamiento, todo su querer, todo su quehacer a la obra de Dios. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Es la determinación de María en la respuesta a la invitación que Dios le hace a su servicio. Pero también esta determinación implica la castidad, implica la pureza, implica la virginidad en su alma. Por tanto, lo que la Iglesia enseña como verdad revelada sobre la virginidad de María es lo siguiente. Primero, la absoluta y perpetua integridad corporal de la Virgen. Su virginidad del alma, es decir, la plena y exclusiva unión con el Señor. ¿Esto qué implica? Y esto es lo que enseña el dogma de la virginidad perpetua. Que María concibió milagrosa y virginalmente por el poder del Espíritu Santo. Es decir, no hubo intervención de ningún varón, no hubo relación sexual para la concepción
de la Virgen María, o sea, la concepción de Jesús, que dio a luz sin perder su virginidad. Los padres de la iglesia dicen que el nacimiento de Jesús aconteció como cuando un rayo de sol atraviesa un cristal. Pasa a través del cristal, pero no lo altera, pero no lo daña. Asimismo, explican los padres de la iglesia el nacimiento de Jesús. Y María, después del nacimiento de Jesús, permaneció virgen durante toda su vida terrestre. Un solo fin, la paz. La vida del hombre que cambió la historia del mundo. Cine Crucis, todos los días, 8 de la noche, solo por Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Ya sé que no es lo típico para alguien de mi edad, pero bueno, quien no arriesga no gana, ¿no? Vivir así es como una novela continua. Y no hagas caso de lo que hagas por ahí, te aseguro que merece la pena. A mí me merece la pena. Profundiza más tu fe con los diferentes documentales católicos que Lignum Crucis te presenta. Documentales católicos, todos los días, 10:45 de la mañana, solo por Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Dame la fe, Señor, la fe de María. Vamos a tratar un poco sobre la base escriturística del dogma de la virginidad perpetua de María. Voy a señalar algunas citas bíblicas, las voy a decir despacio por si alguno de ustedes quisiera anotar la cita y luego ir a sus Biblias para profundizar un poco más en lo que hemos dicho. La primera cita que les propongo como fundamentación escriturística para entender un poco el dogma de la virginidad perpetua es el texto de Isaías, capítulo 7, versículo 14. El libro de Isaías, en el capítulo 7, versículo 14. Esta profecía de Isaías apareció 754 años antes de Jesús, antes del nacimiento de Cristo. Y es la famosa cita en la que el profeta dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá el nombre de Emmanuel. Este texto, las formas verbales concebirá y dará a luz, se aplican al mismo sujeto, es decir, la Virgen. Por tanto, ambas palabras se refieren al sustantivo virgen con el mismo sentido de presencialidad. Es decir, la Virgen, o sea, sin perder su integridad, concebirá y dará a luz. San Mateo narra expresamente el modo como Jesús fue concebido. Dice Mateo, el nacimiento de Jesús se dio de esta manera. Estando desposada María, su madre, con José, antes que conviviesen, se halló de haber concebido María por el Espíritu Santo. Un ángel del Señor le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir en tu casa a María tu esposa, pues lo concebido de ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo a quien le pondrás el nombre de Jesús. Y sin que él la hubiese conocido, dio a luz a un hijo. Esto está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, en los versos del 18 al 24. Este texto se nos dice con toda claridad que la concepción de Cristo se realizó virginalmente. El ángel le explica explícitamente a José cómo aconteció la concepción de Jesús, cómo María concibió a Jesús. Una concepción sin intervención de varón, por obra del Espíritu Santo. Esto es la virginidad de María
antes del parto. Ha cumplido así en la concepción y en el nacimiento de Jesús la profecía de Isaías, la que habíamos citado, de Isaías 7:14, sobre una virgen madre que engendrará y dará luz al Emmanuel. Por otro lado, San Lucas narra la anunciación a María. Dice que fue enviado un ángel de parte de Dios a una virgen desposada con un varón de nombre José. El desposorio es como la primera parte del matrimonio judío. El matrimonio judío se vivía en varios momentos. El desposorio era ya el compromiso oficial. En la práctica, ya esposos, pero todavía no convivían juntos, no convivían en ninguno de los sentidos. Es decir, no habitaban la misma casa y tampoco tenían todavía intimidad sexual. La Virgen se llamaba María. El ángel le dijo: concebirás y darás a luz un hijo, a quien le pondrás el nombre de Jesús. Esto está en Lucas 1, del 26 al 33. La doctrina contenida en este pasaje de la Escritura puede sintetizarse afirmando que María, ya desposada con José, era virgen, y que el modo como ha de concebir es por la virtud del Espíritu Santo y no por obra de varón. O sea, si en este momento María hubiese salido embarazada de José, entonces no habría ningún problema, era su esposo. Pero el texto deja claro que todavía no convivían juntos, ¿verdad? Entonces, esto sostiene la doctrina de la virginidad de María antes del parto y después del parto. San Lucas en el 1:34, en el capítulo 1, versículo 34, nos ofrece la pregunta de María al ángel San Gabriel, cuando éste le anuncia la concepción del Hijo de Dios. María le dice: ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. El término conocer en las Sagradas Escrituras siempre tiene una connotación sexual. Cuando en la Escritura se hace referencia a que alguna pareja, por ejemplo, Abraham y Sara, tuvieron contacto sexual, tuvieron un encuentro sexual, la Escritura utiliza el término "y fulano conoció a la fulana". Es decir, por poner el ejemplo de Abraham, Abraham conoció a Sara. Conocer tiene una connotación sexual. Conocer significa tuvieron relaciones sexuales. Entonces el texto, cuando María le dice al ángel: ¿cómo será esto? Yo no conozco varón, está diciéndole precisamente que ella permanece virgen. Esto también expresa, las palabras de la Virgen revelan su firme y decidido propósito de mantener su consagración a Dios, su virginidad. Y si tal era la voluntad deliberada de María, aún antes de concebir al Hijo de Dios, y esa actitud era fruto de la gracia, recuerden que María era llena de gracia, llena de Dios, se debe admitir que María, después de ser la Madre de Dios, de convertirse en la Madre de Dios, conserva con fidelidad su virginidad, ahora santificada. ¿Por qué? Por la presencia del Hijo, ¿verdad? Que, como dice la plegaria eucarística, no menoscabó la integridad de la Madre. Lucas 2:7, Lucas capítulo 2, versículo 7. El evangelista San Lucas nos ofrece en su relato del nacimiento una delicada insinuación sobre el parto milagroso. En un detalle claro: dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. El texto insinúa que el parto fue un parto milagroso. A este respecto, la Iglesia no tiene ninguna afirmación. Nosotros creemos que el parto de María fue un parto natural. Sin embargo, el texto insinúa de alguna manera que aconteció de una manera milagrosa, de tal manera que María, después de haber parido a Jesús, tuvo la fuerza de poder envolverlo en pañales y acostarlo en un pesebre. Entonces, nosotros nos podemos preguntar: ¿qué parturienta primeriza puede
tener la fuerza de parir el hijo y luego envolverlo en pañales, acostarlo en un pesebre, con todos los afanes que conlleva un parto primerizo. Entonces, por eso es que el texto insinúa de alguna manera de que el parto fue un parto milagroso. Entonces, quiere decir que, como afirma la Iglesia, insisto en esto, el hijo no menoscabó la integridad de la madre, porque ciertamente al salir por el conducto vaginal, por donde salen todos los bebés en un parto natural, tuvo que haber roto, si es que tuvo que haber roto, pues lo que nosotros llamamos el himen de la mujer y eso, ¿verdad? Pero el texto insinúa que el parto fue milagroso, de tal manera que, como ya he citado antes a los padres de la Iglesia, Jesús salió por la cavidad vaginal sin menoscabar la integridad de la Virgen María. Algunos hermanos protestantes afirman que cuando el Evangelio dice, y José no conoció a María hasta que, entonces pareciera que después del nacimiento de Jesús, entonces la relación entre María y José continuó como la de una pareja normal. Si esto fuera acontecido así, pues no tiene absolutamente ningún problema, ninguna dificultad. Pero sabemos por los textos bíblicos y por la tradición que no fue así. María conservó su integridad, su virginidad, que el matrimonio, que la familia que María y José fundaron con el niño Jesús fue un matrimonio, una familia que se vivió en castidad y en abstinencia. José era un hombre justo, un hombre santo, María la mujer llena del Espíritu Santo, decididos juntos a conservar su pureza y su virginidad. Lignum Crucis te invita a vivir la hora santa desde nuestra parroquia Santo Tomás Apóstol. Todos los jueves, 6 de la tarde, solo por Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Los corazones que están en la presencia de Dios, adorando eternamente a su nombre. Muévete en mí, toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Musicales Católicos, 6 de la tarde, solo por Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Dame la fe, Señor, la fe de María. San Jerónimo explica que el hasta que no indica un tiempo, sino que indica más bien la determinación de conservar la virginidad. Cuando nosotros vamos a los escritos de San Jerónimo, el traductor de las Sagradas Escrituras, encontramos precisamente esta explicación que él hace para evitarnos alguna confusión. Porque si nosotros leemos literalmente, da la impresión que el texto insinúa esto. Es decir, Jesús nació y después que Jesús nació, María y José continuaron una relación matrimonial normal. Pero la Iglesia enseña que no. A partir de la Escritura, la Iglesia enseña como dogma de fe que María permaneció virgen
totalmente consagrada al Señor, en un matrimonio casto, como había dicho antes. Entonces ese hasta que no indica un tiempo, sino que indica la determinación de vivir en el mismo estado en el que se encuentra para siempre. Entonces podemos encontrar en otros textos de la Escritura esa misma expresión hasta que, y en ninguno de los casos contradice la verdad que se afirma en las Sagradas Escrituras. Otro de los más clásicos textos bíblicos que nos ayudan a entender sobre todo la virginidad posparto, la virginidad después del parto de la Virgen María, es precisamente el Evangelio de San Juan en el capítulo 19, versículos 25 y siguientes. Ya ustedes habrán oído de lo hemos citado muchas veces. Cuando Jesús estaba en la cruz, entonces Jesús le dice al hijo, ahí tienes a tu madre, y le dice a la madre, ahí tienes, y le dice a la mujer, ¿verdad? Ya expliqué también en otro programa por qué Jesús le dice mujer. Le dice, ahí tienes a tu hijo. Legalmente, la mujer en la cultura judía no tiene mayor valor. Es igual a un niño. Necesita un representante legal, un varón que sea su tutor, su representante. María era viuda. La tradición afirma de que José ya había fallecido y ahora el hijo único, el primogénito, el unigénito, estaba siendo procesado, estaba siendo crucificado como un delincuente, y ella era viuda y madre de un delincuente. Además de eso, mujer, ¿verdad? Entonces tenía que quedar con una persona responsable de ella. Si hubiese existido, como afirman otros hermanos, ¿verdad?, al hacer una mala lectura de los textos del Nuevo Testamento, otros hermanos de Jesús, entonces el que le seguía en el orden del nacimiento al Señor Jesús, entonces ese tendría que ser el responsable de la Virgen María. Es decir, en el momento de la cruz, Jesús tendría que haberle entregado legalmente a María, no a Juan, que no era pariente de ellos, sino al hermano que le seguía. Al no existir tales hermanos, entonces Jesús tiene que dejárselo a Juan. Esa es una de las pruebas más contundentes de que María no tuvo más hijos. En el estudio bíblico hay algunas dificultades de comprensión, algunas dificultades exegéticas, por ejemplo, con el término hermanos. En el idioma hebreo, hermano se dice indistintamente a cualquier familiar, ya sean hijos de los mismos padres, o sean primos, o sea tío y sobrino, y eso. Uno de los clásicos ejemplos de este nombrarse así sin ninguna distinción es precisamente Abraham y Lot. Lot era sobrino de Abraham y se trataban como hermanos. Abraham dice mi hermano Lot, Lot dice mi hermano Abraham. Eso lo podemos encontrar en el libro del Génesis. Porque el texto, en el texto hebreo, la palabra hermanos se usa indistintamente, insisto. En el griego hay una diferencia, porque en el griego se distingue semánticamente la palabra hermano, que se dice adelphos, de la palabra primo, que se dice anepsios. Sin embargo, los 70, cuando hicieron la traducción, utilizaban el mismo término, adelphos, para los hermanos y para los primos, haciendo referencia a el texto hebreo. Entonces, en el hebreo, hermano aj, y en arameo ajaj, siempre significa hermanos, pero utilizado para nombrar a cualquier miembro de la familia. Mientras que en el griego hay una diferenciación entre hermanos y primos. Adelphos, hermanos, y anepsios, primos. Pero al hacerse la traducción griega de los 70,
los 70 sabios no usaron la diferenciación, o sea, no utilizaron los dos términos que se pueden utilizar para señalar el parentesco, sino que indistintamente usaron adelfos y se traduce hermano. Cuando San Jerónimo está traduciendo, entonces se encuentra que en el original griego, en la traducción griega, se utiliza adelfos. Entonces él tradujo también al latín hermanos, ¿verdad? Que en español hermanos. Entonces, esta dificultad del lenguaje, tras una lectura literal del texto, nos lleva a la confusión. Entonces, por eso algunos hermanos dicen, no, que los hermanos de Jesús, por eso María tuvo más hijos. No, es un problema de traducción, ¿verdad?, con el texto. Avalados por los textos de la Escritura, la tradición de la Iglesia ha asumido esta verdad de fe. Se le ha conocido desde los orígenes de la comunidad cristiana a María como la Virgen o la Madre del Señor. Son los nombres más antiguos con que se conoce a la Virgen María. Realmente, para hacer referencia a la Madre de Jesús, los discípulos siempre decían la Virgen, para señalar a María. Esta maternidad de María entonces ha sido, esta virginidad de la Virgen María, maternidad virginal de María, ha sido aprobada, ha sido respaldada, ha sido promovida, ha sido defendida por la Iglesia desde el inicio de la cristiandad. En efecto, los padres de la Iglesia defienden la virginidad de Santa María, a pesar de que su defensa puede resultar incómoda en su controversia con los gnósticos y docetas. La virginidad de María se contiene también en todos los primeros símbolos de fe y nació de Santa María Virgen. Así lo decimos nosotros en el texto del credo, tanto en el apostólico como en el credo de Nicea, que son los dos símbolos de fe que en la vida de la Iglesia utilizamos, pero existen otros símbolos de fe, otros credos particulares donde se hace referencia a María como la Virgen. Símbolos de fe que son tan antiguos como la Iglesia. Vemos entonces cómo la verdad de la virginidad, de la maternidad virginal de María, está también en la conciencia de la Iglesia. La Mariología ve como razones de conveniencia en este misterio 4. ¿Cuáles son? La gratuidad absoluta de la redención, al excluir y suplir Dios la acción humana del varón. O sea, esto es un signo de esa gratuidad. Dios está haciendo todo para salvarnos. Dios está disponiendo todo. Él es el artífice de la salvación. Segundo, el Salvador no es obra ni fruto de hombres, sino de Dios. Jesús viene de Dios. Tercero, se anticipa y prefigura en la concepción de Cristo el estado definitivo y escatológico de los redimidos. La palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, 25, Jesús afirma que seremos como dioses, seremos como ángeles de Dios. O sea, no estaremos limitados a los condicionamientos de nuestra corporeidad, de nuestra humanidad. Y cuarto, en la anticipación total de María para concebir por obra del Espíritu Santo, el Hijo de Dios se presenta y realiza el paradigma de la entrega absoluta y fecunda de Dios. Esto es como las razones de conveniencia de la concepción virginal. Del parto virginal, Santo Tomás enseña que de la maldición de Eva de concebir con detrimento, es decir, gestar con molestia, parir con dolor, pues, se vio libre la Virgen que concebió sin menoscabo,
gestó con contento y dio a luz con gozo al Salvador. Entonces, el parto virginal de María, aunque fue un parto humanamente normal, es signo de el cambio, de la transformación, o más bien de la regeneración del proyecto de Dios que había sido truncado a causa del pecado original. Conoce del acontecer religioso de nuestra diócesis en nuestro espacio informativo Crucis Noticias. En nuestras ediciones del mediodía y estelar. Crucis Noticias. Solo por Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Dame la fe, Señor, la fe de María. Las razones de conveniencia del parto virginal entonces sería que al nacer el Verbo de Dios era conveniente que su nacimiento temporal en el seno de la Virgen María fuera un reflejo de su procedencia del Eterno Padre. Es decir, así como Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo eterno de Dios, procede incorruptiblemente del Padre, del seno del Padre, así ahora viene y nace de manera virginal de aquel seno purísimo, de las entrañas purísimas de la Virgen María. El Verbo encarnado que manda honrar a los padres debía en su nacimiento incorruptible honrar y santificar a su madre. Sin duda el parto virginal es consecuencia de la concepción virginal. La que concibió sin concurso de varón debería dar a luz sin menoscabo de su integridad y sin dolor del que hubiera seguido tal aversión al hijo, lo cual desdice absolutamente de ese hijo Dios y de esa madre. Convenía que este parto fuera virginal precisamente para reflejar la grandeza y la santidad del proyecto mismo de Dios. De la virginidad después del parto, Santo Tomás recoge algunas razones y las resume de esta manera. Siendo el unigénito del Padre desde la eternidad, convenía que en el tiempo fuera el único hijo de María. Lo contrario hubiera sido una injuria para el Espíritu Santo, que había elegido y santificado el seno de María como santuario de su acción admirable. En este sentido también se entiende desde nuestra concepción de Dios. O sea, Dios no es un Dios que hoy te toma, te utiliza y luego te desecha. No, Dios a quien escoge, aquí San Pablo así lo expresa, ¿no? A quien Dios escoge, lo predestina y lo santifica. Entonces, María fue escogida para ser la Madre de Dios, fue totalmente consagrada por la unción del Espíritu Santo, el ángel le dice, llena de gracia, y esta gracia, el término griego utilizado en la narración del texto de San Lucas es kecharitomene, y kecharitomene significa totalmente llena de la gracia de Dios, pero una gracia que no actúa solamente en ese momento, sino una gracia que perdura, una gracia que se prolonga, una gracia que se mantiene. María no solamente fue llena de gracia para el momento de la concepción y del alumbramiento de Jesús, María fue totalmente llena de gracia. Porque entonces caeríamos en el error de creer en un Dios que hoy te da sus dones,
porque te va a ocupar. Y después que ya le has servido, te quita los dones y te desecha. Ese Dios no es el Dios de Jesús. Hubiera sido indigno de la santidad de María y de José, al que también había sido revelado el misterio de su virginal esposa. O sea, José y María sabían que habían sido destinados para una misión particular y que la gracia de Dios habitaba de una manera extraordinaria en la vida de cada uno de ellos. Por lo tanto, sabiéndose escogidos por el Señor para una misión particular, ellos procuraban y firmemente se esforzaban por vivir esta consagración virginal, que, como he dicho al inicio del programa, es en la mente, en el corazón y en el cuerpo. Enseñanzas prácticas para ir finalizando este programa de hoy. ¿Qué podemos aprender de la virginidad de la Virgen María? Primero, concluyamos diciendo que la virginidad es un don de Dios. La virginidad es un don de Dios que el Señor concede a aquellos que Él escoge para poder ser signos del reino de Dios, del reino de los cielos. La virginidad es hoy por hoy un anuncio, un signo de las realidades del reino. Ya hemos citado a Jesús en el Evangelio que dice, allá serán como ángeles. Pero en la vida espiritual, en la vida práctica de discípulos del Señor, ¿qué debemos aprender de María, la siempre Virgen? Esa consagración total. Nosotros hemos sido consagrados en el bautismo. Hemos sido escogidos, apartados para Dios. Debemos, como enseña la ley, amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. La virginidad de María nos recuerda que se puede amar al Señor, que se puede vivir esta consagración. La virginidad que también se prolonga en la vivencia de la virtud de la castidad, de la pureza, de la fidelidad. María no solamente es ejemplo, ánimo y fortaleza para aquellos que hemos consagrado nuestra vida desde la castidad, desde el celibato, sino también para aquellos que han unido sus vidas en matrimonios a otra persona. María también es ejemplo de virtud, de fidelidad, de castidad en el matrimonio. Que la Virgen María, pues, con su ejemplo nos ayude para ser fieles a Jesús en el estado de vida al que el Señor nos haya invitado a vivir. Que podamos ser fieles a Jesús en nuestra vocación particular, ya sea como matrimonio, como esposo, como esposa, ya sea como joven, soltero, ya sea como sacerdote, como religiosa. Desde esa vocación particular, la Virgen María nos alcance con su ejemplo y con su oración la gracia de consagrar siempre nuestra vida al Señor, de vivir en entrega y en fidelidad. Les invito, pues, hermanos, a que sigan viendo este programa los días martes después del noticiero católico y su repetición el día sábado también a la misma hora. Concluyamos, pues, nuestro programa rezando nuevamente esta oración tan hermosa del Ave María. Decía un sacerdote que es bienaventurada toda acción que se hace en medio de dos Ave Marías. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dame la fe, Señor, la fe de María. Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios.